Muchas gracias, pues en el nombre de Jesús, que Él es el que me va a guiar y a darme las palabras que tengo que decir esta noche para poder explicar lo que este capítulo número 4 del área financiera nos va a dar. Ya con esto estamos terminando pues el área financiera. Y recordemos que habíamos visto el ciclo de la libertad. ¿Cómo alcanzamos ese ciclo de la libertad? Pues lo alcanzamos ganando nuestro dinero honestamente y luego dando generosamente y gastando sabiamente y luego invirtiendo cuidadosamente. Entonces, esta tarde vamos a estudiar cómo invertir cuidadosamente. Nuestro versículo inicial dice, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Mateo 25, 29. Es dura palabra, quiere decir aquí sí nos motiva a que nosotros pues tengamos, no solo tengamos lo que aquí vamos a ver que es financieramente, sino también el conocimiento. Quiere decir, nosotros si conocemos la palabra de Dios y la estudiamos, cada vez vamos a ir teniendo más conocimiento de su palabra. Pero si no leemos la palabra, si la descuidamos y no nos preocupamos por estudiarla, pues hasta lo poquito que podemos tener como conocimiento de Dios, hasta ese poquito no podemos perderlo. Entonces este versículo lo podemos usar para esta área, como también para el área pues que estamos viendo esta tarde, que es el área financiera. ¿Qué haríamos si nos regalaran, pensemos, y qué haríamos si nos regalaran $100? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿Qué haríamos si nos regalaran $100? ¿Y qué pasaría si fueran 1,000 o 10,000 o hasta 1,000,000? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué podemos hacer con ese dinero? Si nosotros pensamos, bueno, claro, después de dar nuestro diezmo, ya se imaginan dar un diezmo si nos dieran 1,000,000. ¿Qué haríamos con el resto? Si estamos pensando que lo vamos a gastar en cosas que hemos soñado siempre y que nos gustaría ahora aprovechar ese dinero para tenerlas, entonces en lugar de estar pensando en pagar deudas, en ahorrar o invertir, quiere decir que aún no estamos nosotros pensando en esa libertad financiera. Proverbios 21:20 nos dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Así que si queremos una libertad financiera, lo primero que tenemos que pensar cuando nos ofrecen o nos regalan dinero es pues en salir de deudas y luego pues guardar para invertir. Entonces lo que tenemos que velar es porque nos quede siempre un excedente para poder invertir.
Si lo primero que hacemos al tener dinero extra lo estamos gastando, entonces nunca vamos a poder invertir, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pensar en que de una u otra forma, aunque sea poco, pero que quede un resto para poderlo ir ahorrando. Si es que es muy poco y con eso no podemos hacer nada, pues ir ahorrando ese poco para que ese poco con el tiempo se va a hacer mucho, y sí ya podemos empezar a invertirlo en algo que vale la pena. La Biblia se refiere al resultado de nuestro trabajo como el fruto. Entonces, todo el dinero que nosotros gastamos, esa es nuestra cosecha del trabajo que nosotros hacemos. Segunda Timoteo 2:6 nos dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces veamos en nuestro diagrama, el primer diagrama, vemos nuestros ingresos mensuales como que fueran un tallo de trigo. Es el fruto que recibimos de lo que nosotros hemos trabajado, es ese tallito de trigo. Y veamos que este tallo de trigo tiene 10 gramos, ¿sí? Son 10 gramos. En el segundo diagrama vamos a ver que de esos 10 gramos vamos a dar 1. Ese es nuestro 10, ¿sí? Entonces, en Proverbios nos dice la palabra que en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Entonces, este es el fruto que nosotros recibimos. Luego viene la parte, cuando ya hemos dado nuestro diezmo, vamos a ver la parte que vamos a gastar. Esa parte es la que nosotros usamos para cubrir todas nuestras necesidades, y es un gasto que vamos a hacer con sabiduría. Aquí vamos a ver este tercer diagrama, cuánto es lo que se va a gastar de ese, cuántos granos se van a gastar de ese tallo de trigo. Ya dimos una parte, un grano, que es el diezmo, y ahora vamos a tomar 8 partes para gastar en todas nuestras necesidades. Ya van 9 partes, ¿sí? Esas 8 partes que gastamos, esas se van. Ese es un gasto y se va. Claro que ¿qué vamos a recibir a cambio? Pues son nuestro alimento y bueno, nuestro sustento diario, nuestro techo, todo lo que necesitamos, nuestro abrigo. Eso es lo que vamos nosotros a gastar, pero es dinero que se va. En Mateo 25:29 dice, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Aquí vuelve a repetirse este versículo. Nos viene diciendo que nosotros tenemos que hacer énfasis en tener. ¿Sí? En tener quiere decir, ahí cuando nosotros vamos a gastar, tenemos que tener cuidado de que quede una parte sobrando. Y aquí en este diagrama que acabamos de ver, vimos que se da una décima parte, nos gastamos 8 décimas y nos queda aún un décimo. Quiere decir, un grano es el diezmo, 8 granos es lo que vamos a gastar y nos queda un grano. Este grano es el que nosotros vamos a invertir.
Si nosotros nos gastamos todo, ya no vamos a tener nada para invertir. Entonces, esto sí va a ser algo que nosotros después vamos ¿cómo se llama? A lamentarlo, porque con el tiempo nos vamos a dar cuenta que necesitamos de más dinero, en algunos casos necesitamos de más dinero y no tenemos ni siquiera algo ahorrado. En Mateo 25, 14, 15 dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Aquí vemos cómo este hombre les dejó a estas personas el dinero o sus bienes según la capacidad que él había visto que ellos podían administrar. Quiere decir, al que administraba bien y mucho, pues se le dio más, 5 talentos. A otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Él lo hizo conforme a como él había observado que estas personas podían administrar el dinero. Entonces, él pues se los dio para ver qué iban a hacer con este dinero que les recomendó. Esto, según nosotros ya lo hemos visto, pues es la parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros aumentemos ese dinero, ¿sí? Que haya un aumento. Y aquí es donde nosotros necesitamos creer que tenemos la habilidad para administrar lo que Dios nos ha dado. Él no nos da a administrar más de lo que podamos manejar, según nuestra capacidad. Quiere decir que si no podemos manejar el dinero, de plano nos va a dar muy, muy poco, o no nos va a dar nada. Y la manera de tener ganancias sobre el dinero que nos confían es a través de la inversión. Entonces, la inversión es como plantar una semilla. Aquí estamos viendo los tallos de trigo, ¿verdad? Que tienen sus semillitas. Y entonces el dinero invertido cuidadosamente va a crecer, porque lo vamos a invertir, porque lo que Dios quiere es que nosotros aumentemos ese dinero. Si vemos en el próximo diagrama, ¿qué es lo que va a hacer esta inversión? Esta inversión va a producir. ¿Sí? Ahí vemos entonces cómo el diezmo se dio, el gasto se fue y lo que se invierte va a producir. Ahí lo vemos. ¿Cuáles son las razones para invertir? Veamos, hay 2 razones para invertir. Una es que al invertir estamos haciendo una buena administración del dinero que Dios nos da. Y así vemos nosotros que somos mayordomos fieles. La segunda razón es que el invertir cuidadosamente puede eventualmente proporcionarnos todo el ingreso que necesitamos para vivir. Quiere decir, si esta inversión la hacemos con mucha sabiduría, vamos a en algún momento lograr que
que ese dinero se haya aumentado tanto que es un ingreso que luego después lo vamos a usar para vivir. Podemos ya usar esa inversión para que podamos nosotros gastarlo ya en lo que nosotros necesitamos. Aquí seguimos con Mateo 25, 20, 21. Dice, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Imagínase, él ya le había dado mucho. 5 talentos eran ya bastante. Quiere decir ahí, Dios le promete, ya que él pudo administrar bien ese dinero, hasta lo duplicó, le va a dar más. Cuando nosotros sembramos una semilla, esta va a crecer y va a producir una cosecha. Y esta va a, con el tiempo, van a hacer ingresos bastante importantes. Así que si se siembra una semilla en una estación, vamos a tener que tener la paciencia para esperar otra estación para poder hacer las cosechas. Entonces, veamos en el siguiente diagrama cómo de lo que habíamos visto que se invierte y va a producir, puede producir otro tallo más, una nueva planta. Quiere decir, un nuevo fruto viene ahí. ¿Sí? Entonces, entre más semillas vamos nosotros a sembrar, más vamos a poder cosechar. Entonces, a mayor cantidad de dinero que se invierte, mayores van a ser las ganancias. Si queremos tener una cosecha abundante en el futuro, entonces invertamos lo más que podamos hoy. Veamos la definición de inversión. ¿Qué quiere decir inversión? Invertir es poner nuestro dinero a trabajar con el fin de aumentarlo. Comprar cosas hoy que pueden ser vendidas a un precio mayor en el futuro. Eso es invertir. Nosotros lo estamos viendo ahorita con siembra de semillas y cosechar plantitas, pero podemos verlo así, pues, para comprenderlo, pero realmente una inversión puede ser todo lo que hoy podemos comprar y que va a tener plusvalía en algunos años, ya sean terrenos, por ejemplo, se compra un terreno hoy y eso va a ir aumentando su precio y vamos a poderlo vender dentro de años a un mejor precio. O comprar una casa. Una casa es una muy buena inversión que se puede comprar ahora y luego se puede vender o se puede alquilar. Eso nos va a dar bastante aumento en esta inversión de esa casa. Ahora, si gastamos en cosas que se devalúan, ahí eso sí no es una inversión. Gastar en un vehículo, pues ese se devalúa. Ya al poco tiempo ya ese vehículo no va a valer lo que vale ahora. Con el tiempo se va a devaluar porque va a haber un desgaste en ese vehículo. Van a tener que hacerse reparaciones. Cada vez que pasa el tiempo, pues las cosas se van gastando, no se van quedando iguales. Lo que tenemos que ver es, pues, invertir en algo que va a aumentar. Veamos, por ejemplo, que es duplicar esa inversión.
Mientras más alto sea el rendimiento que da la inversión, más rápido se va a duplicar. Hay una fórmula para poder calcular el número de años que tomará nuestra inversión para que se duplique. Aquí la fórmula dice 72 dividido dentro de la tasa de rendimiento nos va a dar el número de años en que se duplica. Por ejemplo, si la tasa de rendimiento fuera 8, entonces vemos 72 dividido dentro de 8 nos va a dar 9. Entonces, son 9 años en que la inversión se duplicará en 9 años al 8%. Aquí, pues, también podemos verlo de otra forma. Dice, a mayor rendimiento, mayor es el riesgo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas inversiones muy arriesgadas, porque puede ser que nos metemos a invertir un montón de dinero y lo podemos perder. Y ese es un riesgo bastante grande de perder todo el dinero que estamos invirtiendo. Entonces, ¿valdrá la pena arriesgarse a perder el dinero al buscar rendimientos muy altos? Miren, yo recuerdo a mi amiga que ella tenía una casa y no sabía qué hacer con la casa porque ella no vivía ahí y no la podía alquilar porque no lograba alquilarla por el lugar donde estaba la casa, muy retirada estaba muy aislada, y allá en Guatemala pues eso es un riesgo, vivir uno muy fuera de donde están pues toda la gente que vive una cerca de la otra. Entonces, en eso pues entró una financiera ahí a Guatemala y empezó a ofrecer grandes cantidades de dinero de intereses, cosa que era pues bastante fuerte. Y ella pues viendo eso, logra vender su casa y mete todo ese dinero en esa financiera. Al año o año y medio, esa financiera desapareció de Guatemala. Y se llevó todo el dinero con que a la gente engañó. Quiere decir, todos invirtieron porque como ponían su dinero a plazo fijo, entonces aprovecharon las personas de tener un buen interés, dijeron, y realmente pues era una financiera fantasma, y ella perdió todo el dinero que ella había recibido de la venta de esa casa. Y sí estaba bastante molesta, pero es porque lo hizo porque su ambición fue muy, muy fuerte. Ella estaba con esa ambición de ganar mucho dinero con esos intereses. Y aquí es lo que la palabra nos dice, que tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos nosotros estar a lo loco viendo en qué invertimos nuestro dinero, y muchas veces en negocios que no sabemos si son estables. Es decir, la motivación correcta al invertir debe ser la fidelidad, ser fieles al Señor en la administración de nuestro dinero, del dinero que Él nos da. Aquí sigamos con el versículo 25, 18, 26, 27.
de la parábola de los talentos, que dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que sigo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Aquí este ciego malo y perezoso tuvo miedo. Él lo único que pensó es mejor esconder ese dinero para no perderlo, para que nadie se lo robara, y no pensó en hacer algo con ese dinero. ¿Sí? Por eso le llaman siervo malo y perezoso, porque no se movió, no hizo el esfuerzo de pensar qué hacer con ese dinero. Entonces, si la motivación es el temor, que tenemos miedo para invertir, entonces no vamos a hacer nada. Y si es por el contrario, de que vamos a invertir mucho, porque tenemos esa ambición de ganar demasiado, entonces puede ser que hagamos nosotros ahí una inversión descuidadamente. Y como ya les dije, lo que tiene que motivarnos es nuestra fidelidad en administrar bien el dinero de Dios. Y Él nos va a dar la sabiduría para hacerlo de la forma correcta. Aquí hay una advertencia, nos dice esta advertencia: cualquier porcentaje de rendimiento que suene demasiado bueno para ser verdad, probablemente es demasiado bueno para ser verdad. Así que puede ser un engaño, como le pasó a mi amiga con la tasa de intereses que le estaban ofreciendo si ponía su dinero en mesa financiera. Entonces, Proverbios 14:15 nos advierte, nos lo dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Tenemos que ser prudentes para poder invertir bien nuestro dinero. Una manera de reducir el riesgo de perder todo es cuando cuando distribuimos el dinero en diferentes inversiones. En Guatemala decimos que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Quiere decir, cuando hacemos negocios sería bueno tener en diferentes lugares invertido nuestro dinero para que así no haya un riesgo muy grande de perderlo. En Eclesiastés 11:2 nos lo dice la palabra. Dice, comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Así que los beneficios que vamos a tener de las inversiones puede ser que un retiro o jubilación, que cuando ya nos retiremos, bueno, en estos países como aquí Canadá, pues podemos desde que empezamos a trabajar tener en el banco, como hablaba el pastor la vez pasada, contaba él, invertirlo y tener ahí en el banco una inversión para que pudiéramos tener más tarde, ya con los años, pues un dinero que nos va a ayudar cuando nos jubilamos. Y si podemos hacer que nuestra inversión sea verdaderamente buena y podemos tener ingresos bastante, pues, que van a ser suficientes para poder vivir, pues podemos de ese ingreso que proviene de la inversión que nosotros hicimos, podemos vivir. Entonces vamos a tener ya ahí una libertad financiera.
Em, todo es de que nosotros lo planifiquemos bien, que podamos trabajar bien ese dinero y así poder verdaderamente llegar a tener un buen ingreso al final, ¿verdad? Dice aquí en Proverbios 30:25, las hormigas, que son insectos muy pequeños, que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Quiere decir, mientras nosotros podemos trabajar, mientras nosotros podemos tener un fruto de nuestro trabajo, entonces invertirlo, guardarlo, quiere decir invertirlo para que así podamos tener para el tiempo de invierno, quiere decir cuando ya nosotros ya lleguemos a una edad que ya no podemos trabajar. O simplemente para tener ya años para, sin estar eh, obligados a trabajar, ya poder tener un descanso. En Gálatas 5:13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Entonces, esta libertad financiera, pues, también nos puede servir en casos de emergencia. Digamos que en algún momento nos quedamos sin trabajo y tenemos que buscar un nuevo trabajo. Esos meses de búsqueda vamos a tener con qué alimentarnos y con qué eh, tener para nuestros gastos si hemos tenido ahí una inversión. Vamos a poder gastar ese dinero en casos de emergencia. Y también lo que tiene que motivarnos es que en guardar, en invertir dinero para poder dejar herencia. La palabra nos enseña que lo bueno es dejar herencia a nuestros nietos, no a nuestros hijos, sino es a nuestros nietos. En Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Posiblemente que si se deja a los hijos no van a lograr hacer buen uso de ese dinero. Es mejor dejarlo a los nietos. Y la palabra sabrá por qué, ¿verdad? Pero eso es lo que nos aconseja Dios, que dejemos una herencia a nuestros nietos. Entonces tenemos que planificar bien esa libertad financiera, tenemos que planificarla bien y apegarnos a un presupuesto. Quiere decir, tenemos que seguir con ese presupuesto mismo, si viene dinero extra, seguir con nuestro presupuesto, porque ese dinero que entra extra lo podemos usar para invertir. Dice que la única manera de ahorrar suficiente para el futuro es empezar invirtiendo ahora. Cualquier gasto que pueda ser eliminado de sus egresos aumentará la cantidad que dispone para invertir. El potencial para multiplicar el dinero que se nos ha confiado se convierte en una buena motivación para mantenernos dentro del presupuesto mensual y eliminar los gastos innecesarios. Tenemos que ver bien en qué estamos nosotros gastando nuestro dinero, porque hay dinero que lo estamos gastando en cosas que no necesitamos. A veces
compramos cosas que después las encontramos ahí que nunca se usaron. Tenemos que evitar eso. Tenemos por eso que tener un plan en qué se va a ir gastando el dinero y como ya habíamos visto, que se gaste con sabiduría. Aquí nos dan en una fórmula para hacer un buen plan, dice. Primero, pues tenemos que escribir cuánto ganamos mensualmente y luego, después de haber dado el diezmo y la ofrenda, permítanme, dice en la fórmula que sigue escriba cuánto gana mensualmente en el primer espacio. Ahí hay un espacio donde vamos a escribir cuánto ganamos mensualmente. Luego, cuánto diezma y ofrenda en el segundo espacio. Y en el siguiente vamos a restar el diezmo y la ofrenda de lo que entra mensualmente y esa cantidad resultante es lo que vamos a tener disponible. Entonces es ingreso menos dar, es ingreso disponible. Luego viene en la siguiente fórmula, dice, escriba la cantidad de ingreso disponible en el primer espacio en blanco. Hay que escribir ahí cuánto disponemos de dinero. Después se restan los gastos mensuales y lo que resulta de restar de lo que tenemos disponible, de los gastos, los restamos de lo disponible, lo que nos queda es ese sobrante que es el que vamos a usar para invertir. Dice que si no sabe cuánto gasta mensualmente, use la hoja de presupuesto para establecer la cantidad. Hay las hojas que les mostré la vez pasada, al final del manual, hay unas hojas ahí, hay una hoja de presupuesto, y esa hojita de presupuesto es para saber cuánto es lo que gastamos mensualmente. Ahí vamos a hacer nuestras sumas de todo lo que nosotros estamos gastando. ¿Sí? Ahora, si estamos gastando más de lo que ganamos, entonces tenemos que eliminar ciertos gastos. Quiere decir, ahí tenemos que estudiar bien en qué estamos nosotros gastando, en qué estamos dando nuestro dinero. Y tenemos que eliminar gastos que no son necesarios para poder llegar a tener un sobrante. Tenemos entonces que gastar menos de lo que ganamos. Si hay deudas, lo primero que se necesita hacer es salir de esas deudas usando el sobrante. Quiere decir, antes de invertir, pues tenemos que salir de las deudas. ¿Y cómo salimos de esas deudas? Utilizando lo que nos sobra. Aquí hay en esas dice, primero complete la hoja de presupuesto. Marque los gastos no necesarios. Haga una lista de ellos en la forma A. Ahí hay una hoja que es la forma A, hoja de fondos disponibles. Luego, obtenga esos fondos disponibles para reducir la deuda por medio de reducir los gastos y o vender algunas cosas. Haga una lista de a quienes les debe dinero, sus acreedores, en la forma B. Ahí viene una hoja que es la forma B. Ahí vamos a
a poner esa lista a quienes le debemos, a todos los acreedores. Es la hoja de deudas. Y ahí seguimos las instrucciones de esa forma B. Se usa la forma C para eliminación de deudas y aplique la mitad de los fondos disponibles para pagar las deudas menores y divide la otra mitad en partes iguales para pagar el resto de acreedores pagando una cantidad igual a uno. Sí, porque al pagar primero lo que es más fácil, que son las deudas menores, nos va entonces a quedar más dinero para poder pagar las deudas que son más grandes. Entonces, al ir pagando las deudas menores, va a ir aumentando la cantidad para pagar a los acreedores restantes. No hay atajos para salir de las deudas u obtener prosperidad, pero este plan permite ver progresos en poco tiempo. Así que ahí tienen toda estas hojas, estas formas para ir viendo cómo salir de las deudas, cómo hacer nuestro presupuesto, y si lo hacemos todo con diligencia, pues vamos a llegar a un momento donde vamos a poder estar tranquilos, que ya no vamos a tener deudas y que el sobrante va a servirnos para invertir. Porque no vamos a tener sobrantes si tenemos deudas. Tenemos que pagar las deudas. Entonces tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos para poder pagar, para poder disciplinarnos para pagarle a nuestros acreedores, ¿verdad? Y tenemos que hacer un compromiso con el acreedor, de que él pues reciba lo que le vamos a dar. En las tarjetas de crédito, ahí ese pago mínimo, eso no sirve. Es mejor cancelar la tarjeta y lo que se debe, platicarlo con el banco o con la institución de la tarjeta para que nos den una cifra que se pueda ir pagando mensualmente. Proverbios 21:5 nos dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces, para todos aquellos que están en deudas, esta es una buena forma para poder ir eliminando las deudas. Y también tenemos aquí, si no sabemos cómo hacer un presupuesto, aquí nos enseñan cómo hacer un presupuesto para podernos sujetar a ese presupuesto, no salirnos de ese presupuesto. Y así poder entonces tener, si nos sujetamos al presupuesto, vamos a poder tener un sobrante que ya ha pagado nuestras deudas, ya vamos a poder invertir. Y con la sabiduría de Dios vamos a lograr hacerlo. Es decir, vamos a lograr poder tener una libertad financiera, siendo fieles a Dios en lo que hacemos. Así que posiblemente hayan otras formas, pero aquí tenemos la facilidad que nos dan, que ya nos traen aquí estas hojas para que podamos aprender. Es una muestra de cómo hacer nuestro presupuesto y luego cómo poder ir saliendo de nuestras deudas. Así que con esto pues hemos terminado con el área financiera.
espero que les haya ayudado eh, todo lo que aquí se platicó en cómo llevar las finanzas, porque sí es una parte delicada en nuestra vida, el no saber cómo llevar nuestras finanzas, posiblemente porque no nos enseñaron desde niños y, y no supimos cómo gastar nuestro dinero y mucho menos cómo invertir el dinero.